investigaciones psicológicas y neurolingüísticas que estudian la comunicación más allá del discurso. Entre algunas de sus aplicaciones, estudian la forma de comunicarse de los líderes políticos y sociales a nivel mundial. Hoy conocemos qué es la comunicación no verbal, cómo se utiliza y qué implica. Comunicación no verbal es incompleta la definición, pero quizás sea la mejor definición que tenemos para hablar de un conjunto de códigos que utilizamos de manera consciente e inconsciente para comunicarnos, además de la verba, o sea, aparte, aunque no de manera aislada. Cuando la estudiamos justamente en sintonía con lo que una persona dice en un discurso, por ejemplo, para saber si hay congruencia entre lo que dice el discurso y lo que dicen otros códigos. ¿Cuáles son? El paralenguaje, por ejemplo, que es no lo que estoy diciendo, sino la forma en la que lo estoy diciendo. Tono, ritmo, velocidad, volumen, pausas, etcétera, etcétera. Y también lo visual, lógicamente, el color de la ropa, mi gestualidad, los códigos que utilizo en el rostro, la kinesia, o sea, el movimiento corporal, la postura, inclusive todo lo que está relacionado con lo semiótico. El corte de pelo, si tengo algún tatuaje, si uso accesorios como anillos o relojes, todo transmite un mensaje. La comunicación no verbal es aquello que no es el mensaje verbal. En este caso son los matices de la voz y el lenguaje del cuerpo. Eso correspondería a lo que es la comunicación no verbal, que sirve para acompañar el mensaje que se está dando verbalmente, y también se puede comunicar sin necesidad de contar con el lenguaje verbal. José Luis Martino Vejero, máster en comunicación no verbal y experto en oratoria por la Complutense, nos explicó que el modo de estructura de la comunicación no verbal es muy diferente al del lenguaje y la palabra. Yo lo defino como toda la información que se transmite a quien observa o escucha y que no se deriva directamente del significado de las palabras. Es la expresión más auténtica de nuestras emociones. Nace de las especies animales, y después, también le implementa, obviamente, el hombre. Si vamos de dónde nace a lo científico, tiene que ver con Darwin y su libro La evolución de las especies. O sea que cuando estamos hablando de comunicación no verbal, estamos teniendo en cuenta el evolucionismo. Yo adhiero a la idea de ubicar su nacimiento, vamos a decir, científico, mediados del siglo XIX, más específicamente con la figura del naturalista inglés Charles Darwin. ¿Dónde nace entonces, o cómo nace? Con el estudio, la observación, la comparación, el análisis, la recabación de datos, el trabajo de campo, la comparación de especies, la tipificación de esos códigos ligados a emociones, específicamente en el rostro humano. Charles Darwin hizo un trabajo fabuloso. La comunicación no verbal puede nacer del lado más emocional de nuestro cerebro, que es lo más auténtico, y es de donde nace, por ejemplo, las expresiones del rostro en general, y puede nacer del lado racional del cerebro, es decir, cuando lo hacemos queriendo, con la voluntad de lanzarle un mensaje. Lo más auténtico, lo más primitivo, es lo que nace de nuestra parte más emocional del cerebro. Es la que se filtra. Cuando sentimos algo, lo decimos y lo gritamos a través del rostro, a través del cuerpo, y es algo que no podemos disimular. Sale, escapa y no lo podemos controlar. ¿Qué diferencias esenciales a nivel comunicativo presenta la comunicación no verbal con el lenguaje o con la verba, vamos a decir? Se complementan, aunque muchas veces las personas no decimos lo que sentimos, porque uno de los grandes principios de la comunicación no verbal justamente es ocultar nuestras emociones, y más aún, mostrar en nuestro rostro y en nuestro cuerpo emociones contrarias
a las que realmente tenemos. Que la comunicación no verbal califica al lenguaje verbal. Y si una comunicación califica a otra comunicación, podemos decir que es una metacomunicación, una comunicación que está por encima de una comunicación. La especie humana tiene esa característica y Charles Darwin y otros tantos la explican señalando que se trata de una estrategia de supervivencia. Por esa razón, la simulación es una estrategia de supervivencia, esta cuestión de mostrar emociones que no tengo, pero que se filtran a través de la comunicación no verbal o del idioma del cuerpo a la hora de expresarnos, ya sea con palabras o con nuestro silencio. Según José Luis Ovejero, la credibilidad que mantiene una persona está íntimamente ligada a su modo de comunicación no verbal. La audiencia puede ser persuadida, aunque no esté de acuerdo con el hablante, si éste se muestra convencido. La gran diferencia con la palabra es que la comunicación no verbal escapa de nuestro control. Entonces, ¿qué decisiones comunicativas toman las figuras políticas y los líderes sociales? Muchas veces los políticos comunican no verbalmente con intención, así también como cuando comunican un discurso y tienen una intención ese discurso, no verbalmente muchas veces comunican con intención, aunque a veces pueden equivocarse con el cuerpo, como se pueden equivocar en su discurso, pero sí es muy importante porque también el lenguaje no verbal sirve para influenciar a las personas. A veces, si la figura misma no demuestra que cree en lo que está diciendo, puede producir una distancia con el oyente. Por ello, los especialistas determinan un punto de inflexión, aquel que tiene nuestra atención. ¿Siente o no siente lo que está diciendo? Si una persona tiene un lenguaje no verbal poco expresivo o muy, un lenguaje no verbal en el cual expresa quizás desconfianza,